le damos clic izquierdo sostenido y lo bajamos. Y si pueden ver, ya me quedan todas las celdas con la fórmula. Entonces, ¿sí ven? Para no hacer una por una. Entonces ahí ya le damos respuesta a la pregunta que hizo la señora Yolanda. Y así lo podemos hacer, pues siempre. En dado caso que necesitemos multiplicar datos diferentes, entonces lo podemos hacer de esta manera. ¿Hasta el momento alguna duda? Sí, por favor, ¿cómo se sacaría el promedio de esa materia en calificaciones de los estudiantes? Supongamos entre todos hay un promedio, ¿cierto? Más o menos entre 4 Exacto. y 3. Digamos, en la nota 1, quiero sacar el promedio de la clase, que son 20 alumnos, entonces lo pongo en la casilla de abajo para no confundirme, y lo mismo. Entonces, barra aquí, le pongo promedio, y aquí me pide que seleccione qué promedio quiero sacar. Entonces vuelvo y selecciono este rango, le doy Enter y acá me da el promedio de la nota 1 de toda la clase. Entonces, de esa manera también se podría hacer. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento, por el chat, no. Listo. Entonces, esa es la primera función que vamos a ver, que es la función promedio. Ahora pasamos a la segunda función que vamos a ver el día de hoy, que es la función sí. Entonces, la función sí nos sirve para arrojar un resultado positivo con una pregunta. Es como un condicional. Entonces, cada vez que vean una fórmula en Excel que tiene la palabra sí, es porque tiene una condición que debe cumplirse para que arroje un resultado. Entonces, ejemplo. Entonces, como ustedes bien saben, lo vamos a hacer de esta manera, para que pasen, digamos, el año los estudiantes de este curso, deben tener una nota máxima, o una nota mínima, perdón, de 3. Entonces, este es el promedio, esa es como la nota promedio de todas estas, ¿sí? Entonces necesitamos saber si esos estudiantes aprobaron o reprobaron. Entonces sería muy tedioso empezar a mirar, si sacó más de 3, aprobado. Sacó menos, reprobado. Entonces Excel nos brinda una herramienta, que es la función sí, que nos va a ayudar a arrojar estos resultados. Entonces, la podemos buscar acá nuevamente, ponemos sí, y acá nos pide una prueba lógica. Que la prueba lógica es seleccionar, espérenme un momentico, los rangos. Entonces, prueba lógica, si este valor de esta celda es mayor o igual a 3, que estamos diciendo que es la nota mínima que requiere el estudiante para pasar. Entonces, si este valor es así, entonces queremos que me ponga la palabra aprobar o aprobó. En dado caso que no, valor sí falso, le ponemos reprobó. Bueno, otra cosa que deben tener muy en cuenta es que a la hora de poner unas letras o palabras en las funciones de Excel, siempre tienen que ir las palabras entre comillas. Siempre. Excel las va a poner entre comillas, o nosotros debemos ponerla entre comillas porque no es un valor numérico. Entonces Excel puede que se confunda o que nos dé mal la función. Entonces, sí, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a poner un valor verdadero o falso en una función, debemos tener en cuenta que debemos poner la palabra entre comillas, como lo ven acá. Entonces, una vez pongamos la prueba lógica, que es como la pregunta que nosotros queremos formular, y si esa pregunta es verdadera, queremos que nos bote este resultado, y si esa pregunta es falsa, nos arroje este resultado. Entonces le ponemos aceptar. Entonces, ¿sí ven?
el primer estudiante tuvo un promedio de 3.3. Si es mayor a 3, entonces por ende aprobó. Entonces volvemos otra vez al borde inferior derecho y arrastramos hasta el final de la lista. Entonces ahí podemos ver que, digamos, en este caso, Blanca Obando sacó 2.7 y nos salió que reprobó. Entonces de esta manera se hace como la función sí. Entonces esto pues nos sirve para, digamos, hacer una factura, digamos, poner una pregunta que queremos realizar y que nos arroje una respuesta negativa y una positiva. Entonces, de esta manera se hace la función sí. Hasta el momento, ¿alguna duda con la función sí? Por favor, en la función sí, no se vio claro qué es lo que coloca cuando sale el cuadrito que usted escribe para que cumplen los requerimientos, ¿cierto? Entonces quería saber como en forma clara cómo es que escribe el planteamiento cuando ya sale el cuadrito para darle los lineamientos. Entonces la prueba lógica es como la pregunta que su merced quiere que Excel le responda, ¿sí? Entonces en este caso yo tengo que puse que quería saber si el promedio, o quería que me arrojara si el promedio es mayor o igual a 3, que 3 es como la condición que tiene el estudiante mínima para poder aprobar. Si tiene menos de 3, tiene un reprobado. Entonces esta es la pregunta. Si la casilla del promedio, que en este caso es 3.3, es mayor o igual a 3, entonces acá le ponemos el valor verdadero. O sea, si esta pregunta que yo formulé es una positiva o es verdad, él me pone aprobado. Ya, ahí no tiene necesidad de escribir igual, paréntesis, nada de eso, No, sino señora, solamente no. F3, creo que escribió ahí, F3 mayor o igual a 3. Sí, eso es todo lo que escribe ahí. Exacto. F3 es cuando yo selecciono la celda. Sí, ¿sí? F3 Ya lo vamos a volver a hacer otra vez. mayor o igual a 3. Gracias. Entonces le ponemos la función sí. Entonces, en la prueba lógica selecciono. Espérate que la borré lo que no era. Entonces, función sí. Selecciono la celda que quiero de la que quiero hacer la pregunta. Entonces, en este caso es la celda F3. Recuerden que cada celda tiene una coordenada. Entonces, la coordenada la compone la columna, que siempre la vamos a encontrar con letras, y la fila, que siempre la vamos a encontrar con números. Entonces, en este caso ponemos el símbolo de mayor y mayor igual, porque si alguien tuviera 3 cerraditos, pues también pasaría raspando, como dicen por ahí, pero pasaría. Entonces, es como, y ahí le pongo mayor o igual al promedio que yo tengo, que si tiene 3, ya pasa. En dado caso que sí, vuelvo, abro comillas, pongo aprobó, cierro comillas, que ese es mi valor verdadero. O sea, si esta pregunta que yo estoy haciendo es verdad, que me ponga la palabra aprobó. Si esa pregunta que yo hice es falsa, o no es acorde la información que hay en la celda, entonces le pongo reprobó y comillas y enter. Y ahí ya me arroja. Entonces esa es la manera de hacerlo. Siempre en esta función sí debe haber una pregunta. Si el valor es verdadero, que me arroje una respuesta, y si el valor es falso, que me arroje otra, para yo saber, pues a ciencia cierta, si la pregunta que yo estoy haciendo está bien formulada o no está bien formulada. Una preguntita, qué pena. Sí, La palabra aprobó o reprobó debe ir siempre en mayúsculas. No, señora, no necesariamente. Ahí lo pueden poner como ustedes quieran. Si le quieren poner tildes y eso, también lo pueden hacer, pero deben tener en cuenta que si van a usar de pronto
otra función que sea, digamos, como buscar o alguna cosa así, tienen que buscar exactamente la palabra como la escribieron. La única condición es que cuando vayan a utilizar texto para una fórmula o para una función, sí o sí tiene que ir entre comillas la palabra, porque si no Excel nos va a botar un error. Esa es como el condicional de esta función, sí. ¿Hasta el momento alguna duda? Pues hay una de don Jorge Joya, pero sí le daría paso para que él lo mencione por micrófono porque no le entiendo muy bien. Él nos dice, ¿cómo se le coloca al comienzo de esto? Por favor, me indica. Entonces, abre el micrófono y te que ya te entendió. Ah, bueno. Bueno, ya iba a cerrar el micrófono. Listo. Yo había hecho 2 preguntas por WhatsApp, pero no me las han contestado, por favor. Ah, no, es que por WhatsApp tienes que hacerlas por el chat de acá de la reunión, porque pues Ya, sí, sí. el chat de WhatsApp pues no lo estamos viendo ni André ni yo en este momento, entonces tenemos los celulares como por allá a un lado para concentrarnos bien acá. Bueno, un favor, es que Sí, o sea, se saca si aprobó o o reprobó. reprobó estudiante por estudiante, sería así, ¿cierto? Sí, o sea, Excel sí lo hace estudiante por estudiante, pero entonces como lo indicaba ahorita con la pregunta de la señora Yolanda, tú puedes tener una fórmula y entonces le das clic encima a la primera que haces para no estar como haciendo a toda hora la función y eso es cansón. Sí, 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 son pues miles de datos, imagínate, uno no termina nunca. sí, Entonces, sí. la herramienta que nos brinda Excel es que podemos arrastrar esa fórmula hasta la cantidad de celdas que queramos. Entonces, para eso tienes que dar clic encima de la celda. Si ves que se pone como en color verde, como un marquito de color verde, y en el borde inferior derecho aparece una de las punticas como un cuadrito verde gruesito. Entonces tú pones el cursor ahí, si ves ya se convierte en una crucecita de color negro. Entonces tú le das Sí, clic, clic encima, clic sostenido, clic sí. izquierdo sostenido y voy arrastrando, si ves que se va poniendo el marquito verde a la celda que yo voy, hasta las celdas que yo voy. Sí, Entonces señora, sí. cuando ya llegue a la celda que quiero, lo suelto y ya Excel me arrastra automáticamente la fórmula. Listo. Entonces esa es la manera como para arrastrarla a todas las celdas que queramos, pues sacarles esta función. Otra pregunta. ¿Cómo hago para saber cuál es la nota mayor y menor sin que tenga que consultar, digamos, todos los resultados? Listo, ya vamos a hacer acá otro tipo de funciones que me van a decir cuál es la nota más alta, cuál es la más baja, cuál es la nota que más se repite, cuál es el promedio de todo el curso, cuántos alumnos tengo, cuántos alumnos tengo que aprobaron, que reprobaron, cuál fue el promedio de notas de los que aprobaron y cuál fue el promedio de notas de los que reprobaron. Cada una se hace con una función diferente. Entonces ya en un momento pasamos a explicar esas otras funciones. Entonces necesito saber si hasta el momento está todo claro. Hasta el momento no hay más preguntas acá en el chat, entonces yo creería que podremos seguir. ¿Listo? Sí, Gracias, señora. hombre. Listo. Entonces, para sacar la nota más alta, Excel o las notas o los datos que sean más altos, o sea, que tengan más valor, el número más alto que hay en una serie de celdas, entonces Excel tiene la función que se llama máximo. Entonces esa la vamos a representar con la letra M, A y X. Entonces la vamos a buscar acá. Entonces si ven aquí me aparece max. Le damos doble clic
y ahí seleccionamos el rango que queremos. Entonces, ¿cuál es la nota más alta de los promedios? Entonces, otra vez, clic sostenido y seleccionamos todas las celdas que queremos y le damos Enter. Y ahí nos va a decir que la nota más alta de ese promedio fue 5. Y efectivamente, acá la tuvo esta señorita. Entonces, eso nos hace, pues, saber cuál es la nota más alta, cuál es la nota más baja, y pues sacar los promedios. Lo bueno de hacer como este tipo de funciones es que si tú cambias estos datos básicos, toda la fórmula va a cambiar. Ejemplo, aquí quiero poner un 5. Entonces, si ven, acá me va a cambiar la nota final y me va a subir los promedios. Entonces, digamos, yo quiero que esta persona repruebe, entonces le cambio acá 1, 1 y 1. Y ya automáticamente todo me cambia. ¿Se acuerdan que esta había aprobado y si yo le modifico estos datos, ya me aparece que está reprobado? Entonces, ahí es bueno porque es una herramienta con la que ustedes pueden modificar los datos base y ya automáticamente les va a arrojar los resultados. Disculpa, Nubia, ¿dónde fue el que le colocó 1, 1, 1 que no vi? Perdón. Listo, mira, digamos acá, vamos a hacerlo con Estefanía. Entonces, si pueden ver las notas de ella son 5, 5, 5, su promedio es 5 y aprobó. Entonces, si yo le pongo acá todas las notas que ella tuvo, un 1, ya me va a cambiar su promedio, que es 1, y su nota final, que reprobó. Entonces, así pueden hacer con cada uno. Si ustedes le modifican esto, estas notas base, que son las notas base o los datos base que nosotros teníamos para realizar nuestras fórmulas, automáticamente las fórmulas nos van a cambiar. Entonces, esa es la ventaja de hacer las cosas en Excel con fórmulas porque nos va a arrojar los resultados, así cambiemos el dato. Nubia, perdón, entonces ahí es alumna por alumna, digo yo, porque le colocó 1, 1. Así es que cada datico, o sea, esta fila corresponde solo al señor Andrés Mendoza, esta solo a Diana Silva, esta solo a Blanco Banto, ¿sí? O sea, esos son como los datos de esa persona. Entonces ahí se modifica es cada celda por aparte. Nubia, una pregunta. Señora. En las notas, nota 1, nota 2, nota 3, puede un alumno tener, pues yo me acuerdo cuando nosotros nos calificaban, era 1, 2, 1, 3, 1, 8, 1, 9. Eso lo toma el sistema para hacer el promedio, que veo que el promedio sí tiene no números absolutos, sino tiene también decimales. Sí, claro. Sí, también los podemos poner con decimales. Entonces acá le ponemos, ¿sí ves? Acuérdense que con esto nos salen los decimales. Entonces ya que le quiero poner que es 5.1, 1.1. 5.1 no sería porque sería máximo. Sí, 4.9, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya eso depende como de la necesidad que tú tengas de que te muestren los datos. Si yo quiero que me muestren con decimales, si quiero que me muestren un número entero, eso sí ya va más como a las características que tú le quieras dar al archivo. Sino que si yo le ponía decimales, de pronto los confundía un poco, entonces es mejor así con los números enteros y ya después pues ir avanzando un poco más. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, acá dice, por favor, ¿me puede explicar dame un segundo, lo de la nota mayor? Gracias. Listo. Entonces, para hacer nota, en este caso, lo que necesitamos saber es cuál es la nota más alta de esta columna que corresponde al promedio. Entonces, lo que queremos hacer es, pues, arrojar ese resultado. Entonces, se nos brinda la herramienta de máximo, que en este caso se representa con max, es la palabra clave de esa fórmula. Entonces, volvemos a hacer. Entonces, le ponemos aquí max, que es como la herramienta que nos va a arrojar siempre el número máximo
de una cantidad de datos numéricos que tengamos alojados en Excel, de cualquiera. O sea, eso sí lo pueden hacer con cualquiera y siempre les va a tomar o a arrojar la respuesta del número más alto que haya en ese conjunto o en ese rango de datos. En este caso queremos que lo saque el promedio. Entonces otra vez, seleccionamos la celda, clic sostenido y bajamos para seleccionar todo el rango. Si ven, todo se ve como con el contorno como punteadito y se va moviendo. Eso quiere decir que esos son los datos que seleccionamos. Ya es solo seleccionar el rango, le damos Enter y ya nos da la nota máxima, que en este caso pues es 5. Es la nota más alta que vamos a encontrar en esta base de datos de los estudiantes. Entonces, para hacer la nota más baja, que es la peor nota, entonces vamos acá a la barra de funciones y le ponemos min, que es la función de mínimo. Es el valor más pequeñito que vamos a encontrar en nuestra base de datos. Entonces, lo mismo, quiero que me arroje el valor más chiquitico que haya en el rango o en la columna de promedio. Entonces, vuelvo y selecciono los datos y le doy Enter. Me va a decir que la nota más baja es 1.7 y acá la podemos ver, que es de esta señorita. Entonces, así sacamos la nota más alta con max, la nota más baja con min, y hasta el momento, ¿alguna duda? Pues yo digo que genial, pues porque, pues es decir, es una herramienta para los profesores o para las universidades, para cualquier esto, pues es una ayuda muy, muy Y en fabulosa. educación, muy buena. Sí. Bueno, Bueno, en cuanto, yo creo que también como, por ejemplo, en los empleados también tienen, pues también les ponen notas altas, bajas, no sé, pues también eso es una herramienta fabulosa. Igual, sí, igual estas fórmulas las pueden ustedes utilizar en lo que quieran, sino que este es como un ejemplo más claro con notas para que entendamos cómo es el manejo de cada una de las funciones, pero ustedes lo pueden aplicar si hacen, ejemplo, una lista de mercado. Entonces, quiero saber cuál fue el producto que más me costó. Entonces, ahí sabemos. Que quiero saber cuál fue la cosa que menos me costó. Entonces, también lo pueden hacer así. Entonces, es una herramienta, o estas son funciones que son, pues, que las podemos implementar en muchas cosas. Sí, buenas tardes, sí, me parece bien interesante todo esto y pues a manera de alguna manera chiste o aplicación al tema de actualidad. Por ejemplo, si tenemos un listado de cuántos afectados hay en todas las ciudades de Colombia por el COVID. Entonces, ¿dónde está el máximo? ¿Dónde está menos afectado? ¿Número de muertes? En fin, esto me parece una herramienta, una función, perdón, supremamente útil para cualquier cuadro de estadísticas, en fin, para todo. Me parece muy, muy interesante. Gracias, Sí, Nubia. Sí. Bueno, vale. Y digo, Señora. Nubia, discúlpame. Señora. Pues sería como, yo entendería que estos son los análisis que hacen estadísticamente para reportar noticias, porque creería yo que o sea, el número 1 sería, por ejemplo, si vamos a hablar del COVID, sería país por país, y eso tendría que ir en cada casilla. Exacto. Para poder interpretar las estadísticas, que creo que es las que vemos nosotros en las noticias. Sí, eso es una herramienta que sirve. Por ejemplo, acá se podría poner el nombre del país y acá una fecha. Digamos, la fecha de hoy, mañana y pasado mañana.
Entonces, ¿cuántos casos hay positivos en cada uno de los días? Y sacar un promedio. Entonces, en promedio, en 3 días se va a contagiar, ejemplo, 10 personas. Entonces, eso sí nos sirve como para dar una medición estadística de alguna cosa que queramos. A ver. Entonces, listo, dándole continuidad a las fórmulas, ahora vamos a sacar la nota más repetida, que es la nota que vamos a ver más veces en esta columna. Entonces, para eso, Excel tiene una fórmula que se llama moda, que la moda es como se me fue la paloma, el dato que más se repite en una serie de estadísticas. Entonces acá la buscamos. Entonces por la letra, esto está organizado por orden alfabético. Entonces aquí, moda. Entonces encontramos moda. Entonces le damos a aceptar y de nuevo seleccionamos el rango de promedio o el rango que queramos saber cuál es el dato que más se repite. Entonces le damos enter. Aquí me dice que el dato que más se repite es 3.3. Entonces si lo vemos acá 1, 2, 3, 4 veces. Entonces el dato 5 es el dato que más se repite en esa en esta tabla, por decirlo así. Nubia, disculpa, ¿por qué hay en en el ítem donde aparece que es la nota más repetida, por qué aparece automáticamente tantas cifras decimales? Es decir, ¿es por lo que no se le ha puesto el formato de cuántas cifras? Exactamente. Eso era lo que quería que viera. Exactamente, si yo no le pongo como una caracterización, una personalización a mi celda, él me va a arrojar un chorrero de datos. Entonces, por eso es muy importante, uno, ponerle el formato a la celda. Si es algún escrito o letras, general. Si es número, ponerle número, y si es un precio, ponerle el signo pesos, como lo habíamos visto en la clase pasada. Y pues también le podemos poner la cantidad de decimales que queramos ver. Entonces, en este caso, pues vamos a poner 2 o vamos a poner 1. Entonces, bueno, siguiendo, ahora vamos a sacar un promedio del promedio de las notas de cada uno. Es decir, el promedio de nota o de calificación que hay en todo el curso, que en este caso son 20 estudiantes. Entonces, la fórmula sería igual que la que hicimos acá arriba. Entonces, solo que los datos ya no van a ser 3, sino van a ser 20. Entonces, le ponemos fórmula, que le ponemos usada recientemente, promedio, y vamos a elegir la columna de promedios. Y me va a decir que el promedio de notas del curso es de 3.4. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hasta el momento por el chat, no. Vale. Perdón. Ahora queremos, digamos que no tuviéramos esta celda. Entonces quisiéramos saber Disculpa, Nubia, por favor, ¿puedes a repetir lo anterior, porfa? Que no lo estaba. el promedio del curso. Sí, lo de promedio de cada uno de cada uno de los cursos. Listo, entonces en el promedio del curso, lo que queremos averiguar, o la pregunta o el cuestionamiento que me hago, es que quiero saber cuál es la nota promedio de todo mi salón, de todos mis 20 estudiantes, cuál es la nota promedio. O sea, la nota que más o menos se acomoda a todos los estudiantes. Pues volvemos a hacer como lo hicimos acá arriba. Entonces, le ponemos fórmula, la de promedio, pero ahora en vez de
hacerlo de esta manera, lo voy a hacer con la columna, con todos mis estudiantes, porque necesito los 20 datos que tengo en mis 20 estudiantes para saber cuál es el promedio de todo mi curso. Entonces, la selecciono, le doy Enter, y acá me va a arrojar que la nota promedio de mi curso es 3.4. Esa es la manera. Es igual que como lo estamos haciendo acá arriba individualmente, pero ahora yo quiero sacar un promedio global de todo mi salón. Entonces ahí acojo todos los 20 datos que me dan en este promedio. Y listo, me va a salir que el promedio, la nota promedio del curso, que casi todos se van a sacar, es un 3.4. De un 3.4 para arriba o para abajo, pero pues como que la mayoría de los estudiantes se va a sacar un 3.4 o de un 3.4 hacia arriba. Eso es la de promedio. Entonces, para saber ahora cuál es el total de mis alumnos, en dado caso que no tuviera acá como los numeritos, que me lo indicaran y fuera una base de datos muy, muy grande. Entonces, yo lo que hago es aplicar la función contará, que es la que me ayuda a saber cuántos datos hay. A la particularidad de esta función es que ella solo me va a contar las celdas donde haya algún tipo de dato o algún tipo de carácter. Entonces, digamos, yo le voy a poner, aquí quiero saber cuántos hay acá. Ay, espera que no me sale. Contará. Entonces, contará estos valores que hay acá. Entonces, tengan en cuenta que ella me va a contar las celdas donde haya algún tipo de carácter. Ejemplo, si yo le pusiera en vez de estos datos o en vez de este rango, le pusiera, digamos, hasta aquí. Selecciono 1, 2, 3 celdas que no tienen número o que no tienen ningún carácter, ni siquiera un punto, ni una coma, ni nada. Y él me va a seguir arrojando 20. Si yo a esta celda le pusiera un punto, él automáticamente me la va a contar. Si yo le pongo un 0 a esta, me la va a contar. Pero cuando no hay nada en la celda, él no me cuenta esas celdas. O me dice que no, que solo están las celdas que tienen caracteres, ya sean números, símbolos o letras. ¿Entonces, alguna duda hasta el momento? Sí, Por el chat, ninguna. Listo. sí, Nubia, Perdón. disculpa. Siempre que vamos a colocar la función, Sí. hay que colocar siempre nosotros manualmente el igual, la función, abrir el paréntesis, correr el rango y cerrar paréntesis, o No. es que tal vez no me di cuenta, o automáticamente el sistema coloca la fórmula con solo cliquear en la función. Sí, mira, si te das cuenta, acá yo le doy clic en función, le pongo la función, se me perdió, contará, ¿Contará? sí, entonces acá, me tocó buscarla. Es diferente a otra que aparece ahí, solo Sí, contar, ¿no? sí, señora. Sí, todas son diferentes, entonces le pongo cuando quiero que mira, igual acá dice, cuenta el número Ajá. de celdas no vacías de un rango. O sea, como les venía explicando, ahí les va dando para lo que sirve Sí. cada una de las funciones. Entonces, si separan Así. cada una, entonces les va a indicar para qué sirve. En este caso, la función contará me cuenta el número de celdas no vacías de un rango. O sea, las celdas Sí, que correcto. tienen algún carácter
algún número o alguna letra. Entonces le doy a aceptar y si ves, acá arribita ya me aparece pues la función como tal. Lo único que siempre debo hacer es seleccionar el rango. Ok, lo Siempre que pasa selecciono es que los pues, rangos y ya le doy enter y ya automáticamente ya pues me pone la función y me pone los paréntesis. listo, También se puede es hacer de que manera manual, pero pues es más tedioso porque si tú no te grabas de memoria cuál es la función que me sirve, cómo es que se llama la función que me sirve para tal cosa, pues va a ser un poco tedioso. Entonces, por eso aquí Excel nos brinda como esta herramienta para que vayamos mirando cuál es la función que se nos ajusta más a lo que queremos dar como resultado. listo, Nubia, muchas gracias por la aclaración. Lo que pasa es que como pues uno se concentra en mirar que le diste el clic, que no sé qué, entonces no me he dado cuenta si eras tú la que colocabas manualmente el igual y la fórmula y todo, o si aparecía automáticamente. Muchas gracias por la aclaración. Nubia, una pregunta. Cuando su merced selecciona contará, arribita yo vi que dice contar, es diferente, pues creo que es diferente porque son como diferentes funciones. Señora. ¿Será que se puede dar la explicación de la diferencia? Ya vimos lo que es contará, contar solo, ¿a qué aplica? Gracias. Miramos. Entonces, la función contar me dice que acá está la explicación. La cuenta el número de celdas de un rango que contienen solo números. Sí, es decir, si yo quiero contar letras, esa función no me va a servir. Entonces, la diferencia entre la de contará y la de contar es que el contará sí me va, como valga la redundancia, a contar las celdas que contengan alguna información, ya sea un número, un carácter o una letra. Y la función contar exclusivamente me va a contar las celdas que tengan números. Esa es la diferencia entre las dos. Gracias, gracias, gracias. ¿Listo? Sí, señora, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento por el chat, no. Nubia, disculpa, respecto a eso que estabas aclarando, por ejemplo, con la función contar, que solo tiene en cuenta las que tienen números, ¿cuál sería la aplicación? Por ejemplo, en este caso, como son varias las que tienen números, podría ser contar las, no sé, ¿cómo sería la aplicación? La de contar me cuenta esto, solo estos datos numéricos, ¿sí? Sí, Si yo sí. pongo la función contar y pongo, digamos, esta columna donde están los nombres, ella me va a arrojar un error. O si pongo la que dice la nota final, me va a arrojar un error porque ella solo cuenta, o me va a arrojar 0 porque ella solo cuenta las celdas que tienen números. Sí. Entonces, por eso fue que ahorita no me salió la fórmula, porque me confundí. Entonces, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, contar. Contar. Entonces, acá me dice que ponga el rango. Entonces, contar, le pongo, digamos, este rango. ¿Y si ven que me va a aparecer 0? ¿Sí ven? Acá me arroja un 0 porque esto no es número. Correcto. Entonces, me va a arrojar un 0. Entonces, yo pues yo digo, pero si tengo como 20 datos ahí, ¿por qué me sale 0? Y es porque la función contar solo cuenta números. Ejemplo, acá le pongo contar y que me cuente esto. Y ahí sí me va a aparecer, hay 20 datos. ¿Sí ven? Correcto, sí, Cuando sí. es número contar me sirve para saber cuántas celdas tienen números. Y contará es que me valga la redundancia nuevamente, a contar las celdas que contengan algún tipo de información, ya sea un carácter, una letra o un número. Entonces esa es la diferencia y pues se pudieron dar cuenta que acá no me arroja resultados y voy a contar celdas que tengan exclusivamente letras.
Cuando tenga correcto. números, sí me las va a contar. Eso está claro, muchas gracias, Nubia. Lo que no, a ver, no sé cómo explicarme, lo que no capto muy bien es como, ¿qué aplicativo? Digamos como para, no sé cómo explicarme. Sí, ¿cuál aplicativo tendría eso? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas celdas tienen números? Pero pues no nos dicen mucho, no sé cómo explicarme. O sea, digamos, esas como pues para contar cuántas celdas contengan números. Si vamos Sí. a usar la función contar, ejemplo, quiero saber otra vez qué número de estudiantes tengo, pero entonces voy a mirarlo por las notas. Quiero hacer la fórmula con esta nota, con la columna número 3 o la columna de nota 3. Entonces, como es un número, sí me va a aplicar la función contar. Entonces, para contar, o sea, para saber o hacer un estimado de cuántos datos o cuántas celdas tienen números, ejemplo, si quiero saber. Sí. Uh-huh. Entonces, más como información. Igual ustedes pueden aplicar las fórmulas, como les venía explicando, depende del requerimiento, la necesidad que tenga. Entonces, ahí sí es como muy, o sea, no puedo decir esto se utiliza exactamente solo para esto, porque pues se puede utilizar para una infinidad de cosas, eso ya depende como la necesidad que uno tenga de aplicar la fórmula. Solo tener en cuenta las condiciones que tiene cada una de las fórmulas para hacer esto. En el caso de Alma que pregunta, ¿no sería, por ejemplo, en la columna de las calificaciones, que me cuente quiénes tienen, por ejemplo, las calificaciones de 2 o de 3 o de 5? Entonces, que me arroje ese dato. ¿Sería? Sí, ya ahí lo ponemos como para buscar. Sí. Entonces ya es otra fórmula aparte. Esto es como más que todo, es solo como para que él me haga una sumatoria de cuántas celdas tienen algún carácter, si lo voy a usar con esto. Entonces eso es como más informativo que no algo más matemático o estadístico como vimos con las otras. Listo, Nubia. Lo importante entonces es tener el concepto. Exacto. Muchas o sea, digamos, gracias. si yo quiero que me cuente algo, pues ya sé que Excel tiene 2 herramientas o 2 funciones que me pueden ayudar a contar X cosas dentro de mi base de datos. Listo. Muchas gracias, Nubia. Listo. Entonces ahora vamos a pasar acá a que me cuente de esos 20, cuántos aprobar. Entonces cada vez que yo quiera hacer una función que tenga una condición, ¿sí? O sea, en este caso que sea aprobado, esa es mi condición, siempre va a tener la palabra sí. Entonces, vamos a usar la fórmula que dice contar sí. Entonces, siempre que queramos buscar algo con una condición, siempre la fórmula va a tener el punto sí. Entonces, acá ponemos, como lo ven acá, contar punto sí. Entonces, cuenta las celdas del rango que coinciden con la condición dada. En este caso, nuestra condición dada es el aprobado. Entonces, le damos clic y me dice que ponga el rango. Entonces, ¿dónde está la palabra aprobado? Entonces, está en la parte de aquí. Aprobado y reprobado. ¿Y cuál es mi criterio? El criterio es como la condición, aquí mismo lo dice, es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celda debe contarse. O sea, la condición en este caso es que diga aprobado o aprobó, en este caso. Y como les indicaba anteriormente, siempre que vayamos a buscar una palabra, tenemos que ponerla entre comillas. Aprobó. Y tenemos que verificar que el criterio o la condición que vayamos a poner sea igual a este, porque si yo le pusiera acá aprobado, pues obviamente no me va a encontrar nada porque aquí no existe ninguna palabra aprobado, sino es la palabra aprobó. Entonces, listo, acá me dice que 13 personas aprobaron.
y entonces él me busca como la información de esa condición que yo doy. Me cuenta solo los elementos que cumplan con la condición de aprobó. Ejemplo, si yo le pusiera acá, en vez de aprobado, pues me va a arrojar que 0. ¿Por qué? Porque no está esa palabra o ese criterio no está escrito, no existe en ese rango que yo puse. ¿Hasta ahí todo claro con esta fórmula? Nubia, disculpa, qué pena. No me quedó claro. Esta no es la misma función que ya habíamos visto, donde aparecía prueba lógica y el valor verdadero y el falso. La No, otra señora. era, ¿cómo? La otra era sí, la función sí. Solo sí, ¿cierto? Ok, perfecto. Sí, señora. Perfecto. Perdón. Listo, listo. Y esta ya es contar sí, contar punto sí. Entonces, Ok, la ok. función de que quiero que me cuente cuántos caracteres o cuántas celdas tienen la condición que yo quiero que me busque. Por eso está el punto sí. Cada vez que vean una fórmula que tiene punto sí, es porque tiene alguna condición para que arroje un resultado. Entonces, en este caso, nuestra condición es que esta columna sea aprobada, porque yo quiero saber cuántas personas fueron las que aprobaron. Nubia, gracias. Señora. Un favor. Yo, pues, yo había escrito hace, bueno, como media hora que por WhatsApp, bueno, me habían dicho que por WhatsApp no. Yo no he podido encontrar en la conferencia dónde se puede escribir, porque veo que hay personas que escriben y ahí sale, pero yo no sé dónde está el espacio para escribir en la charla. En el chat. Te voy a explicar, entonces, mira mi pantalla. Entonces, a mí me aparece así, ¿sí? Y si ves acá en la parte de arriba, aparece como unos muñequitos que me dice la cantidad de personas que están conectadas. Sí. Y acá me aparece como una papeletica, como una burbujita, como una nubecita. Sí, señora. Yo le doy clic ahí a esa nubecita y ahí me va a arrojar el chat. Ah, ya, listo, Y acá entendí. aparece todo lo que han escrito ustedes durante la sesión. Listo. Y yo puedo escribir algo ahí. Voy a escribir sí. hola a todos. Ah, sí, ahora sí, ya entendí. Muchas gracias, Le das acá en la flechita para que se envíe el mensaje. Y listo, ya le llega a todos los que están ahí. Gracias, Nubia, gracias. Nubia, acá hay una pregunta. Selecciono la celda de la nota al final. Para esto me pregunta don Jorge. ¿La celda de qué? Perdón. La celda de la nota final para esto. Es que La no le columna. La sí. columna. Acuérdate que las columnas son estas y las filas son estas y la celda es solo como el espacio chiquitico. Esto es una celda, esto es una columna y esto es una fila. Entonces sí, para realizar como para dar la condición, entonces el rango que yo quiero que me marque es la columna G, que es donde voy a contener toda mi nota final, que es donde yo tengo el aprobó o el reprobó. Entonces esa es la que me sirve en este caso para contar el número de estudiantes que aprobaron mi clase, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a volverla a hacer nuevamente. Entonces, acá, o la puedes escribir, contar puntos sí, tienen que estar muy, muy pendientes de que contar puntos sí. Selecciono todo mi rango, que en este caso es los 20 datos que yo tengo en nota final. Ese va a ser mi rango y el criterio, la condición que quiero que me cuente es la palabra aprobó. Y recuerden que siempre las palabras van entre comillas. Y le doy enter y ahí me va a contar. De esos 20, 13 estudiantes aprobaron. Entonces esa es como el resultado que me da el usar esta fórmula. ¿Sí quedó claro, señor Jorge?
Uno de pronto también se podría equivocar al aplicar la fórmula y dar una información, digamos, errada, ¿verdad? Ujú. Ejemplo, si yo me confundo y no, o sea, no tengo en cuenta que acá escribí aprobó y le pongo aprobado, ¿sí ves? Él me va a cambiar que hay 0. Y acá pues efectivamente hay varios que aprobaron, pero como yo no tengo en cuenta que yo no escribí la palabra aprobaron, sino aprobó, entonces me va a arrojar que no hay nada, porque no hay ningún criterio, no hay ningún texto en ese rango que elegí que diga aprobado. Entonces por eso es que hay que tener muy en cuenta que yo escriba la palabra exactamente como la tengo en este rango para que él me haga la búsqueda. Si no, pues me va a arrojar un error o me va a arrojar 0 como lo vimos anteriormente. Entonces, ahora quiero que me busque el número de personas que reprobaron. Ahora quiero saber. Entonces le pongo otra vez función, contar sí, vuelvo a elegir mi rango, que recuerden que es el rango de la columna de nota final, pero ahora quiero que me busque la palabra reprobó o que me cuente la palabra reprobó. ¿Cuántas veces esa palabra se repite en ese rango que yo elegí? Entonces le pongo, me dice que son 7. 7 personas fueron las que reprobaron en mi clase. Y pues 13 más 7, pues me dan los 20 alumnos que yo tengo. Entonces ahí ya está como contados cuántas personas de ese total de estudiantes fueron las que aprobaron y cuántas fueron las que reprobaron. Entonces es lo mismo, pero si ven, ya le cambio como la condición, el condicional que yo quiero que me busque o que me cuente. Entonces, ahora vamos a pasar a que me haga un promedio de aprobados. Entonces, que me cuente de los aprobados cuál fue el promedio. Entonces, nuevamente, como estoy poniendo una condición, que solo quiero que me saque el promedio de los aprobados, entonces mi fórmula va a tener el punto sí, ¿sí? En este caso va a ser promedio, punto sí. Entonces es la fórmula que voy a buscar. Entonces me voy acá, busco todas, promedio, promedio, punto sí. Entonces busca el promedio, medida aritmética, de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Entonces esto me va a arrojar, ya es un número, ya no es una letra, ni me va a contar, sino me va a sacar un promedio, que es un número, de las celdas que cumplan mi condición. Entonces en este caso mi condición es que sean aprobados. Entonces la selecciono, pongo mi rango, que nuevamente pues es donde voy a encontrar la palabra. Entonces selecciono, pongo el criterio aprobado o aprobó, perdón, y el rango del que quiero que me saque ese promedio es de la celda que dice promedio. Entonces, si ven, en este caso ya usamos dos rangos. Un rango en donde me va a buscar el criterio que quiero que se aplique y el rango del que quiero que me saque el promedio si cumple con mi condición. Entonces le vamos a aceptar y el promedio que tienen las personas que aprobaron es de un 4.0. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo creo que sería bueno como repetir ese ejercicio, por favor. Gracias. Entonces, nuevamente. ¿Alguien va a hablar? Yo, pero Señora. más o menos es la misma pregunta de Yolanda. O sea, es que a mí me parece que donde decía el número de aprobados eran 13,
pero no entiendo cuál es la diferencia entre el número de aprobados y el promedio de aprobados. El promedio de aprobados es las notas, ¿sí? O sea, lo que hace es seleccionarme todos los aprobados. Ya. Entonces, y de esas 13 notas, que son estas, pero solo las que tienen aprobado, me va a arrojar el promedio, que fue lo mismo que sacamos acá arribita. Pero entonces ahora lo que yo hago es a esa fórmula ponerle una condición que solo quiero que me cuente o que me tenga en cuenta los estudiantes que aprobaron. Necesito solo un promedio de los que aprobaron. Entonces, para yo no ponerme a seleccionar uno por uno y volver a hacer otra hoja y esto, entonces le pongo punto sí, para que cumpla con mi condición. ¿Mi condición cuál es? Que me cuente solo los aprobados. Entonces, o sea, digamos, de golpe, no sé, como una moción constructiva, de golpe la diferencia, como para no que haya confusiones, el promedio de la nota de los aprobados. Es un promedio de la nota de la nota. De los aprobados. Ok. Promedio o sea, de la nota. De los alumnos que aprobaron mi clase. Porque ahí no me tiene para nada en cuenta los reprobados. Entonces es como la selección que hace de solamente tomarme en cuenta las notas de los que aprobaron. Entonces, esa es como la diferencia. El otro es, no discrimina, ¿sí? Pero en este, como yo le pongo una condición, pues solo me va a contar o solo me va a tener en cuenta para hacer la fórmula esos datos que yo le pedí. Entonces va ahí de nuevo. Entonces, la fórmula, recuerden que siempre que haya una fórmula que tenga el punto sí, es porque tiene una condición. Que una condición que es como algo que yo quiero que tenga en cuenta Excel para que me saque una fórmula o me arroje algún dato. Entonces, el rango que yo quiero que me busque ese criterio o esa condición es del rango o de la columna donde está la nota final. Entonces, selecciono mis 20, que es donde voy a encontrar la palabra aprobó o reprobó. En criterio, nuevamente pongo aprobó, que es la condición que yo quiero que me busque o que me tenga en cuenta de este rango, y el rango del que quiero que me saque el promedio. Entonces, yo quiero que me saque el promedio de la gente que aprobó, ¿sí? Entonces, estas son las notas promedio. Entonces, acá, recuerden, está el rango de la nota final, que es donde me va a buscar mi condición, y este es el rango que yo quiero que me calcule, por ejemplo. Entonces, le pongo aceptar. De nota de aprobados es de 4. ¿Eso qué quiere decir? Que esas 13 personas, la nota promedio que todos se van a sacar es 4. Sí. Entonces, ahora que quiero saber cuál es el promedio de los reprobados. Entonces, vuelvo a hacer con promedio punto sí, vuelvo a poner mi rango, pero ahora mi criterio va a variar. Ahora le voy a poner reprobó. Y el rango el que quiero que me calcule es este, que es mi columna de notas promedio. Me va a decir que el promedio es 2.3. Entonces ahí pues lo bueno de esta es que puedo buscar cualquier cosa teniendo en cuenta que debo ser muy juicioso, que quiero que me calcule. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Hasta el momento por el chat no. Ahí está bien. Nos toca es practicar. Uy, esta tarea sí va a estar de mucho cuidado. Sí. Sí, igual Nubiecita, Dime. perdón.
De golpe, sí, tal vez como para aclarar, digo yo, no sé qué piensen. Sí, es que yo personalmente hablo por mí, me trataba de confundir de que el promedio de los aprobados, o sea, nota promedio de los aprobados o nota promedio de los reprobados. Ya Listo. con eso se aclara. Dale, entonces ya lo voy a corregir. Disculpa, qué pena, con todo Tranquila. No, aquí respeto. estamos para aprender todos. Tan bonita, no, es con mucho respeto, buscando como una aclaración. Sí, sí, o Muchas sea, la idea gracias. es que, o sea, el ideal de nosotras con Andrea es que realmente ustedes se lleven un conocimiento y un aprendizaje, pues bueno, y no se quede como ahí, sí, vimos algo por allá, pero ni idea cómo se hace. O sea, la idea es que ustedes se puedan sentar en un computador y sacar todas estas funciones o todo este aprendizaje, pues a flote. Tan Exacto, bonita. igual Muchas gracias. el video o sí, la grabación del taller la estaremos enviando en el transcurso de la tarde o mañana en la mañana para que ustedes lo puedan ver y repasar. Andrea, perdón, con respecto a la anterior clase de Excel, bueno, yo porque la hice y la entendí más o menos, pero a mí no me abrió en mi computador, no me abrió la clase, entonces no sé qué será lo que pasa. Por, Gracias. por el grupo de WhatsApp enviamos como los enlaces de las clases virtuales que se han dado. Digamos, ya no las estamos enviando por correo, sino estamos enviando el enlace de YouTube. Entonces, pueden verificar en el grupo y si no, pues cualquier cosa los volvemos a enviar. Sí, o Listo. sea, ya lo que Listo. estamos, o la idea que tenemos con Andrea es subir esos videos a YouTube para que ninguno tenga inconvenientes de que yo no puedo ver el video y que me pida un permiso como vemos que ha ido pasando a lo largo de estas sesiones. Sí, Entonces, señora. pues en ese punto sí les pedimos un poquito de paciencia porque pues los videos por bajito duran 1 hora, 1 hora y media, a veces hasta las 2 horas. Entonces eso pues demora un poco en cargarse en las plataformas porque tenemos que descargar la sesión como del correo y resubirla a YouTube. Entonces eso es como un proceso un poco largo. Sí. Entonces sí hay que tener un poquito de paciencia pues con eso, pero de que van a tener el video, lo van a tener y ya lo van a tener es con un enlace de YouTube para que ninguno tenga inconvenientes de que no lo pudo abrir. Disculpe, Nubia, entonces en esos videos está como el paso a paso, ¿sí? Sí, los videos de YouTube es la clase, o sea, en este momento Sí, está quedando grabado toda nuestra sesión. ajá, Entonces gracias. ahí ustedes pueden mirar, pueden volver a saber qué Estudiar. preguntas hizo mi compañero, a estudiar, pueden pausar el video, mirar la pantalla y bueno, esto es una herramienta bastante pues amplia porque pueden verificar como la estructura de las fórmulas. Entonces lo pueden ver acá en la barra de funciones. Cada vez que se paren en una celda, pues vamos a mirar qué función fue la que se empleó. Entonces ya nos va a quedar mucho más fácil saber, ¿sí ven? Entonces yo le Muy, pongo acá muy bueno. nota más alta, me va a salir acá en la barra de funciones que utilicé la función max. Si yo la bajo acá, a saber la nota más baja, me va a aparecer que usé la fórmula min. Si acá, una fórmula así, si es acá en promedio, una fórmula promedio. Y acá, pues no me va a aparecer sino solo el dato, cuando no tenga ninguna fórmula. Entonces ahí pues pueden verificar pues Eh, exactamente qué Andreita, fórmula. estas fórmulas están pues como fáciles, ¿cierto? Pero hay fórmulas muy difíciles donde dice que si tal cosa, esto o lo otro, y llevan muchos signos y muchas condiciones para poder cumplir, ¿no? En una nómina o yo no sé en qué. Eso se llama una función sí anidada. Entonces es donde tú le Función arrojas varios sí anidada. Se sí, llama así. ¿No? Entonces ahí tú le buscas, digamos, si esta persona gana menos que 1 millón de pesos, entonces ponerle esto, pero entonces sí, no sé qué, entonces ponerle aquello, sino que eso ya es un poquito más complejo. O sea, ya en esa sí uno tiene que ser muy, muy precavido de usar
pues adecuadamente todos los símbolos y las celdas, porque si no, pues va a haber un chorrero de fórmula y te va a arrojar un error o te va a arrojar cero y no va a buscar. Entonces, pues primero es como aprender como lo básico y ya después más adelante pues se puede generar una fórmula así. Correcto, Nubia, aclarando un poquito lo que decían aquí las compañeritas con respecto a algunos mensajes con el archivo de la clase grabada. Mi caso personal, pues no sé si sea ahorita para decirlo acá, pues a mí me llegaron todas, pero únicamente me falta la clase de cuando se habló sobre el acceso a la biblioteca digital y Bibliored y todo eso. Y hay alguna compañerita, por ejemplo, que me comentó que sí, ella tenía, o sea, efectivamente sí mandaron esa clase, pero Sí. ella al tratar de reenviármelo a mí, le dice que no, que tiene que enviarlo solamente a una persona autorizada de la biblioteca que tenga código. Entonces, a mí, por ejemplo, no me ha llegado esa clase. Entonces, pues no sé cómo sería de pronto si ustedes pudieran ser tan amables de enviarlo como lo han estado enviando al WhatsApp general, que ahí hemos podido abrir más fácilmente los archivos. Sí, Mil señora, gracias. lo que pasa es que esa clase no Ja. la hemos podido descargar porque es muy pesada, entonces por eso no la hemos podido pasar a YouTube, pero es la única clase que hay pendiente por enviar el video. La primera Perfecto. sesión fue de Canva, esa no tenemos video, pero pues sí hay herramientas, hay links que Andrea se los envió al chat donde pueden verificar la información del Canva. Y la clase número 4, que fue cómo citar, plagio y las páginas para bajar las imágenes sin derechos de autor, esa Andrea también ya les envió por el chat las diapositivas correspondientes a esa clase. Esa clase no fue grabada, pero sí se hicieron unas diapositivas y un apoyo visual para que ustedes tengan como base. Disculpa, ok, perfecto, pero Canva yo no he visto en el WhatsApp lo de algunas cosas que Sí, hayan el enviado Canva se sobre envió Canva. Sí, hace el casi, Canvas siempre se eso se envió el día 19 de mayo, que fue la Ah, primera sesión que tuvimos. lo Entonces, que pasa es que precisamente, perdón y disculpa, yo estoy en el chat solamente a partir del 20 de mayo, porque yo no me había enterado que desde el ¿qué? Desde el 19 de mayo ya habían comenzado las clases, pero entonces pues, yo no estaba ahí en el chat y hasta después fue que me enteré por las compañeras de que ya habían iniciado clases, entonces por eso no tengo lo de Canva, ahora que veo en el chat. listo, entonces vamos a buscar el link. Eso sí nos va a tomar un poquito de tiempo porque nos tenemos que volver a toda la conversación y enviamos el link nuevamente. Listo, muchísimas gracias y disculpen. Muchas gracias. Bueno, listo, entonces hasta ahí como va como nuestra explicación de las funciones básicas que tiene Excel. Pues obviamente hay muchas más, pero estas son como las más prácticas que tenemos pues para hacer este tipo de información. Entonces ahora vamos a pasar a otra, que bueno es la función SIP, pero con una condición diferente. Entonces acá nos dice este recuadro que debemos aplicar un descuento del 10% si la forma de pago de esta factura es de contado. Entonces tiene que cumplir con esa condición. Entonces nuevamente para el valor total, como lo vimos en la primera sesión, entonces valor unitario por la cantidad. Y ahí arrastramos para que nos den los valores. Aquí le ponemos la fórmula de suma, que eso ya lo vimos. Y aquí es donde vamos a hacer la fórmula de la condición que queremos que se dé. Entonces, para eso vamos a usar la fórmula sí. ¿Por qué? Porque es una condición que tenemos.
que tener para que pues nos dé ese descuento. Entonces nos dice que si es de contado, en este caso pues la forma de pago es de contado. Entonces le vamos a hacer con la función sí. Entonces contar, entonces le ponemos la función sí solita, la prueba lógica, entonces si este valor es mayor o igual a la palabra contada, entonces, si eso es así, al valor del subtotal lo multiplicamos por el 10%. En dado caso que no sea o que no se cumpla mi condición de que diga contado, le ponemos 0 y le damos enter. Entonces, en este caso, como en nuestra celda o nuestra forma de pago es de contado, me hace un descuento de este subtotal de un 10%, que en este caso correspondería a 2.960.000 pesos. Entonces, ya para hacer el total, entonces simplemente lo que hago es darle igual el valor del subtotal menos el descuento que le hice, y ahí me va a arrojar el valor a pagar o el valor que realmente tiene que pagar el cliente en la factura. Entonces, eso es como otro condicional. Ejemplo, si yo acá le pongo tarjeta de crédito, entonces tarjeta de crédito. Si no le pongo nada acá, me va a poner que el descuento es 0. Si yo le pongo, en este caso, que es otro medio de pago, me va a arrojar, esperen que se me fue un símbolo acá, me va a arrojar que es 0. ¿Sí? Entonces la fórmula va así, abro paréntesis, la casilla donde está mi forma de pago tiene la palabra contado, entonces me multiplica el subtotal por un 10% que es el descuento. En dado caso que sea otro medio de pago, me va a poner 0. O sea, no me le va a aplicar ningún descuento. Entonces, esa es como otra de las fórmulas que se hacen para utilizar la función sí. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Que si por favor vuelves a explicar lo que acabas de explicar. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a aplicar en esta factura es un descuento, cumpliendo la condición, o mi condición es que sea de contado. Entonces, vuelvo y le hago. Entonces, para esto vamos a utilizar la función sí. Y vamos a seleccionar acá donde dice la forma de pago. En este caso es nuestra celda D5. Si es contado. Entonces, si esta celda es igual a la palabra contado, que esa la digitamos, entonces al valor del subtotal, que es al valor que yo quiero que le aplique el descuento, que el subtotal es el valor que tengo de cada uno de los elementos, que es este valor de acá, la sumatoria de toda esta columna. Entonces, si pasa mi condición, lo que quiero es que le aplique el 10% de descuento. ¿Cómo se hace? Porque recuerden que el símbolo para hacer la multiplicación en Excel es el asterisco, 10, el signo de por ciento, y en dado caso que no sea así, le pongo 0. Entonces esa es como la manera, y me arroja. Si yo le cambiara acá otro medio de pago, o le escribo otro carácter, pues ya no le haría descuento, porque la única condición con la que se haría el descuento es si la forma de pago es de contado. Ejemplo, si yo le pongo acá contado, me arroja acá el descuento. Si yo le pusiera efectivo, ya no me quita lo del descuento, porque no está cumpliendo mi condición que sea contado. Entonces es lo mismo que estábamos viendo anteriormente en la función sí.
sino que ya es con una factura de venta. Entonces esa es como la diferencia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, mira, yo veo que la fórmula, disculpa, puedes volver a colocar la fórmula ya en eso. Dice, igual si, abre paréntesis, de 5 igual, contado entre comillas. Ahí hay una coma después que no veo bien. Punto y coma. Ah, punto y coma, ¿siempre hay que poner punto y coma o esa fórmula también aparece automáticamente? Esa fórmula aparece automáticamente, ¿sí? O sea, por eso es Ah, que les digo que lo pongan desde la función F, desde ah, esta cosita. Porque si ya lo fueran a hacer manualmente, entonces sí tocaría igual, sí, abro paréntesis, la prueba lógica, este valor es igual, abro ya. comillas, contado, entonces acá mismo me dice que para saltar como al valor verdadero o a otra parte de la fórmula debo de hacerle un punto y coma. Entonces, si eso es así, entonces quiero que a esta se le aplique el 10% y si no, 0. Y cierro paréntesis. Entonces, digamos, ahí me quedó mal la fórmula. ¿Por qué? Porque no le cerré las comillas acá. Entonces, es más difícil porque tiene uno que tener en cuenta que todos los caracteres los escribe uno bien. Entonces, si pudieron darse cuenta ahí, no me quedó bien la fórmula porque no le escribí los caracteres como era. Ya. Entonces, la ventaja de hacerlo por este lado es que ahí mismo te va diciendo, ¿sí? O La sea prueba que lógica. al colocarlo con la función allá por defecto, la sí, la que sea, él va indicando la fórmula y uno lo que va haciendo es Rellena. cliquear en la celda que quiere y qué sé yo. Exacto. Sí, porque Ah, si dice que haciéndolo uno manualmente, pues uno tiene que ser mucho más precavido y si te queda algo mal, pues te va a arrojar un error como me pasó a mí ahorita. y además que tiene que saberse las fórmulas. Exacto. Entonces, pues esa Muchas es como la gracias. forma más fácil y la herramienta que tenemos ahí para que no nos vaya a quedar mal la fórmula. Igual Ok, acá, si ves, acá nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Entonces así nos queda más fácil. ya. Ok, muchas gracias. Vale. Mucho más fácil, más práctico. Sí, es más práctico. Sí, y pues empezando uno a manejar Excel, es mucho más fácil y práctico hacerlo de esta manera porque si uno se va familiarizando con todas las fórmulas que tenga o las funciones que tenga Excel. Y no tienes que estar mirando como un cuaderno o ¡ah! Se me olvidó qué era lo que iba después de esto, porque el mismo Excel te va arrojando como el paso a paso con haciéndolo por este lado, el paso a paso de cómo debes hacer la fórmula o cómo está construida la fórmula. Muchas Entonces, gracias. es eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Otra duda? Hasta el momento por el chat, no. Bueno, entonces ahora vamos a ver como la última partecita del Excel o la última como fracción del Excel básico, que es generar gráficas. Las gráficas son como una herramienta visual en la cual se ven más ordenados los datos. ¿Sí? Entonces, pues hay varios tipos de gráficos que son gráficos en círculo, de barras, de puntos, de líneas. Entonces, eso se hace en base a unos datos que nos piden Excel o que nosotros querramos graficar. En este caso, pues para el ejercicio de hoy, vamos a hacerlo un ejemplo con estos empleados, los días trabajados, su salario básico y su total de sueldo. ¿Sí? Entonces queremos como saber quién fue el que más ganó, pero ya no de una manera numérica, sino de una manera visual. Entonces, para esto,
hay dos formas de hacer los gráficos. La primera es darle en la pestaña donde dice insertar y ponerle gráficos. Entonces, si pueden ver acá, podemos seleccionar el gráfico que queramos. Si lo queremos lineal o lo queremos en círculo, ¿sí? Entonces ahí le insertamos como el gráfico. Entonces, digamos, lo quiero así. Pero si ven, yo lo inserté y me aparece algo en blanco. Y me aparece así en blanco porque yo no he seleccionado o no seleccioné previamente los datos que quería que me graficara. Entonces, para eso, siempre doy clic encima al cuadrito blanco que me aparece el gráfico y acá me va a arrojar como otra barra de opciones. Entonces, si pueden ver acá en la parte de arriba, aparece herramientas del gráfico. Si yo le doy clic a otra celda, eso se me desaparece. Entonces, tengo que hacerle clic encima al área del gráfico. Ahí me va a aparecer herramientas del gráfico. Entonces, le doy acá en la pestañita que dice seleccionar datos. Entonces, ahí me va a aparecer este pantallazo. Entonces, algo a tener en cuenta es que como nuestra gráfica va a ir como revuelta entre letras y números, entonces hay que tener en cuenta que cada uno de estos espacios de acá es para ingresar algún tipo de información. O sea, una es para números y la otra es para letras. Entonces, los números siempre van a ir en esta, que es la que van a encontrar a su lado izquierdo, y los nombres o letras van a ir del lado derecho, en este cuadrito. Entonces, ¿cómo hago para agregar algo? Entonces, acá donde dice entradas de leyenda, series, voy a ponerle agregar. Acá en nombre de serie no voy a poner nada. Voy a donde dice valor de serie, borro lo que hay ahí y selecciono mi rango que quiero que me grafique y le doy a aceptar. Ya si vieron acá me aparecieron unos números, pero pues yo no sé el 1 a quién corresponde, el 2 a quién corresponde. Entonces, para que me arroje ya en el gráfico, en este gráfico, que me arroje el nombre de cada uno de los empleados, le doy acá donde dice editar. Y acá me dice que rango el rótulo del eje. Y ahí seleccionamos todos los nombres de nuestros empleados y le damos a aceptar. Y aquí le damos a aceptar. Y si ven, acá ya me generó un gráfico y acá me salen en los diseños, me salen todos los diseños que yo puedo hacer para mi gráfico. Entonces hay unos gráficos de círculo que me dan unos porcentajes, otros que solamente es el color y hay varios estilos. Entonces uno adapta también estos gráficos como a la necesidad que uno tenga. Entonces, digamos, no, ya no quiero un gráfico de círculo, sino quiero otro tipo de gráfico, como uno de barras o de otra cosa. Entonces, le pongo acá donde dice cambiar tipo de gráfico y ahí me va a arrojar todos los gráficos que tiene Excel. Entonces, estos de barras así, si quiero que sean columnas, entonces acá me va a arrojar, digamos, quiero este, entonces le voy a aceptar y ya automáticamente me lo pasa a ese tipo de gráfico. Y acá ya me salen los diseños que hay de ese gráfico. Entonces está este, ya eso es más al gusto de la persona como quiere que se vea su gráfico. Sí, miren, hay hartas posibilidades de ponerlo en negro, de ponerlo en azul. Entonces ya ahí va a necesidad y listo. Entonces acá me va a aparecer el nombre del empleado y el rango que gana, ¿sí? Entonces, Andrés Mendoza tiene un sueldo de 800.000 pesos. Abel Blanco tiene un sueldo de 540.000 pesos. Entonces ahí ya me va a arrojar. Entonces ya voy a saber que Esperanza Obando es la persona que más salario ganó porque ganó 1.400.000. Y ahí la gráfica
ya me arroja ese dato de una manera ilustrada. Entonces ya es un poco más fácil de determinar por qué esa persona ganó más, por ejemplo. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, una pregunta, gracias. Cuando uno presenta sus cuadros, que muchas veces son muchos cuadros estadísticos, como ahora se está viendo en lo de la medicina o esto del coronavirus, ¿esos cuadros simplemente se presentan como yo los tengo ahí o adicionalmente se les debe hacer alguna observación o un resumen? Simplemente el cuadro habla, ¿cierto? No tengo que hacerle una aclaración adicional, ¿no? Eso ya depende, como vuelvo y les digo, la necesidad que uno tenga, pero por ejemplo, pues es muy fácil, bueno, en este tipo de cosas determinar qué es lo que yo quiero, ¿sí? O sea, qué es lo que yo estoy graficando, qué es lo que yo quiero mostrarle gráficamente a otro. Sí, entonces acá le puedo poner un título. Entonces podemos ponerle sueldos de enero de la empresa tal. Entonces ahí va a ser como algo más ilustrado. Hay veces que sí, en cosas más técnicas y más estadísticas, sí piden que se haga como una aclaración de la gráfica, pero eso ya es más a la necesidad de lo que te estén solicitando o lo que tú quieras dar. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, sí. Preguntan, don Jorge, ¿qué columnas se seleccionan para graficar? Listo, en este caso, yo como quiero saber quién es la persona que más gana al final del mes, utilizo la columna que dice total del sueldo. Y pues para saber a quién le pertenece ese total de sueldo, selecciono nombres y apellidos. Entonces esas son las únicas dos celdas o columnas, perdón, que voy a seleccionar para que me arroje esta gráfica que yo quiero que me arroje. ¿Alguien más? Perdón, ¿dónde Sí, es que yo, sale perdón, eso de qué? De nombres, apellidos y eso, Andrea, perdón, me perdí en eso. ¿En qué? ¿Dónde se le coloca? Pues es decir, que dice que nombre y apellido de tal persona, entonces, Uh-huh. Estos son datos que ya total de sueldo, nombre y apellido. uh-huh. Esos son datos que ya yo tenía previamente organizados acá. Ah, previamente. Uh-huh. Entonces, pues, lo que esos pasa son es que estadísticamente, perdón, estadísticamente debemos tener el eje X y el eje Y. Entonces, exacto. para tener eje X y eje Y, tenemos lo que tú nos estás explicando. Aquí está el eje X, los nombres de las personas, y el eje Y, los valores del sueldo que devenga cada persona. Sí, exacto. Entonces, en un eje me va a poner los nombres de las personas y en otro eje me va a poner como los rangos de dinero que percibe cada quien. Si ven acá, en esta parte de acá, los numeritos, pues estos numeritos o este vértice es un valor, es un precio, es dinero. El sueldo. Entonces, exactamente. Entonces ahí va como los sueldos y la persona que recibe el sueldo. Pues, ¿qué es el rango de? Ya si yo quisiera graficar, ejemplo, los días trabajados. ¿Cuántos días trabajó cada persona? Entonces, para eso, voy a insertar gráfico. Entonces voy a poner insertar gráfico. Y selecciono. Entonces acá me paro, seleccionar datos. Recuerden que al lado izquierdo van los valores, entonces le pongo agregar los días trabajados. Entonces acá es en valor de serie. En nombre de serie nunca va nada, nunca ponen ningún valor ni nada porque si no les va a arrojar un error.
Entonces en los valores le dan a aceptar y en el eje horizontal van a poner los nombres. Entonces vamos a seleccionar otra vez estos nombres y aceptar. Entonces aquí ya me da los valores de los días trabajados, ¿sí? Entonces aquí me dice que Andrés Mendoza trabajó 30 días, que Luisa Silva también trabajó 30 días, que Esperanza Bando también trabajó 30 días, que Mariana Pajón trabajó 25, ¿sí? Entonces ahí que Diana Silva trabajó solo 15, que Blanco Bando solo trabajó 10. Entonces ya los gráficos también va a depender de lo que yo quiera ilustrar o lo que yo quiera mostrarle como al otro. Entonces acá le ponemos, en vez de estos números, le podemos poner días laborados, mes de enero. Y listo. Ahí ya vas a ver la persona, esta gráfica pertenece a los días que trabajó cada uno de los empleados. O va a poner esto fue el salario que recibió cada uno de los empleados en ese mes. Entonces eso ya va muy depende o muy de la mano con lo que yo quiera pues ilustrarle al otro las estadísticas o las gráficas que yo quiera hacer y puedo jugar con estos datos. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí, disculpa, ¿se pueden hacer más gráficos ahí encima? Sí. Sí, señora, sí. O sea, tenemos todo el espacio de Excel, todo esto, para poner los gráficos. Lo podemos cambiar de tamaño, ponerlos más chiquitos, más grandes. No, me refiero a, por ejemplo, en la gráfica que usted está haciendo ahorita, entonces habíamos dicho que los sueldos, el tiempo, podría sacarse también, por decir, incapacidades ahí mismo. Pues ya serían muchos datos, ¿sí? Entonces ya lo que sí se puede hacer es hacer un comparativo de dos datos. Ejemplo, puedo hacer un comparativo de los sueldos de enero y los sueldos de febrero. Ya. Gracias. Pero sí se pueden tomar más datos. Ejemplo, ahora vamos a hacerlo haciendo un comparativo. Entonces, quiero saber de los sueldos de enero. Entonces, vuelvo y me paro acá, herramientas del gráfico, seleccionar datos, y cuando vayan a hacer una gráfica comparativa o meter más datos de otra base de datos, entonces le ponemos aquí en agregar. Entonces acá van los valores. Entonces ahora quiero que me grafique estos valores ahí también. Entonces acá en valores de la serie ponemos y le damos a aceptar. Y acá le ponemos los nombres y aceptar. ¿Sí ven? Entonces le ponemos aceptar y acá ya me hace un comparativo. Claro. Sí, ya me hace un comparativo de cuánto fue que ganó esta persona realmente en este mes y cuánto fue que ganó en febrero. Gracias. Sí, entonces, para entender, porque si yo le llego a dar como esto a otra persona, pues ella no va a entender qué color corresponde a cada mes, ¿sí? Porque nosotros sabemos porque en febrero nos apareció el color naranja, pero una persona que ve el archivo del documento no va a saber si el azul es enero y el naranja es febrero. Entonces acá, en esta parte de arriba, le ponemos diseño rápido y le ponemos este tipo o este diseño de gráfica en donde podemos editar acá. Entonces acá le ponemos seleccionar datos. Entonces ya no quiero que se llame serie 1, sino quiero modificarlo para que se llame enero. Le damos a aceptar. Y no quiero que esto tenga estos números y lo modificamos para que diga febrero. ¿Sí? Y aceptar. Y si ven acá, ya sabemos que el color azul pertenece a enero y el color naranja pertenece a febrero. Entonces ya sería una manera más ilustrada
de decirle a la persona qué color corresponde a qué dato. Y ahí ya se hace un comparativo. Entonces ya sabemos que, digamos, el señor Andrés Mendoza en enero ganó 800.000 pesos, pero en febrero se le subió el salario a 1.200.000. Entonces eso quiere decir que él, pues en el contexto de que fuera un vendedor, sus comisiones aumentaron bastante considerable en el mes de febrero. Entonces así se hace una gráfica comparada. Gracias. Una pregunta, por favor. En el caso, por ejemplo, que se deben presentar varios folletos, supongamos, para una mesa redonda, o ahora todo se manda por internet, porque supongamos que yo tuviera que imprimir estas, tanto las tablas de los salarios que están a la izquierda, como las gráficas, ¿cómo se haría la impresión? O sea, ¿cómo se divide, cómo se hace para mostrar los datos que yo tengo a la izquierda y en otra hoja los gráficos, en cada hoja un gráfico? ¿Cómo sería? Listo, entonces, Excel, aquí en la parte inferior derecha, tiene unas cositas que se llaman diseño de página. Entonces, lo que uno hace es que el Excel común y corriente como nosotros lo vemos, el segundo ya nos muestra las páginas que ocupa cada uno de lo que hicimos. Ejemplo, las gráficas, las tablas de los sueldos nos ocupan una hoja y el gráfico nos ocupa otra hoja. Entonces tú lo acomodas a que salga en una sola hoja. Entonces tú lo achicas, lo centras, verificas que realmente ocupe la hoja que ocupa. Y acá en diseño de página, en la parte superior izquierda, después de la pestaña insertar, hay una que dice diseño de página. Entonces tú le puedes poner márgenes a la hoja, darle una orientación. Digamos, tú quieres que se oriente horizontalmente para que quepa más, o verticalmente. Entonces ahí ya tú juegas como con la necesidad que tengas. Entonces ya de esa manera es como se hace para imprimir. Entonces, digamos, acá ya sale mi gráfico en una sola hoja, que me lo está indicando acá. Y en la otra hoja me va a salir solamente las tablas, la información numérica, y en el otro la información del gráfico como tal. ¿Esas tablas las puedo dividir en dos hojas, sueldos de enero y sueldos de febrero? Sí, podrías hacer dos gráficos. ¿Cómo la divido, por favor? Entonces, pues igual como lo estamos haciendo, entonces insertar. Entonces, insertar el gráfico, pero ahora quiero que me tome los datos de febrero. Entonces, seleccionar datos. Acá voy a poner los valores, agregar. Entonces, en total sueldo, aceptar. Aquí voy a poner los nombres. Sí. Seleccionar los nombres. No era tanto las gráficas, no, sino la información que tengo a la izquierda. No la voy a presentar en una hoja, sino las voy a presentar en dos hojas, enero y febrero aparte. Entonces la pregunta era, ¿cómo divido esas tablas para presentar? Exacto, entonces seleccionas toda la tabla, clic derecho, le pones la opción cortar, vas a una nueva página, que puedes hacerlo bajando o al lado, a donde quieras, y le pones pegar. Entonces clic derecho y le pongo pegar. Y listo. Ah, ya. Ya me queda sueldo en una, Sí. sueldo febrero en otra, y la gráfica en otra. Ya, gracias, muy amable. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, acá don Jorge nos dice, ¿en qué parte dio la opción de graficar los datos horizontales? Los gráficos horizontales. Entonces acá, en herramientas de gráfico, cuando le das seleccionar datos,
Entonces acá le pones etiquetas del eje horizontal, que estos van a ser nuestros nombres. Entonces, si yo no quiero que aparezca el nombre, le doy a editar y selecciono el rango que quiero que me ponga ahí de datos. Entonces, de esa manera se hace siempre. Para ver los datos o la selección que nosotros hicimos de los datos para graficar, le damos en la parte donde dice seleccionar datos y ahí nos va a arrojar qué es lo que tenemos en cada una de las partes. Recuerden que acá van valores y aquí van nombres o caracteres. Acá solamente va a haber números en el lado izquierdo de esta ventana y acá va a haber solo letras. O sea, en series solo van a haber números y acá solo van a haber letras. ¿Alguna otra duda? Listo. Nubia, gracias. Sobre Ya, el por chat, favor, no. un Señora. favor, Nubia. En la tabla de Excel, en el pie de página derecho, está lo de la hoja 1, cuando uno quiere ver 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas. En el taller anterior yo tengo eso, pero como que en la segunda casilla le di 1, 2, 3 y la otra hoja 2, la hoja 3. ¿Cómo se borran lo que uno haya escrito ahí, ¿En por estas favor? hojas? Sí, Listo. señora. Entonces, digamos, por accidente puse aquí otra hoja y puse esto. ¿Sí? Ay, no, eso no va, quiero borrarlo. Entonces vas a la parte inferior izquierda, donde está el nombre de la hoja, ¿sí? Acá está hoja 1, entonces yo quiero borrar la hoja 2. Entonces me voy a donde está la hoja 2, doy clic derecho, después clic izquierdo, me aparece esta cosita, como estas funciones que me dice si quiero insertar otra, eliminar, cambiarle el nombre, moverla de lugar, proteger la hoja, ponerle un color, ocultar la hoja. Entonces, si yo quiero borrar, simplemente le doy la opción que dice eliminar. Y me dice, Listo, Microsoft gracias. Excel eliminará permanente esa hoja. ¿Desea continuar? Le digo que sí. Y ya, me borra la Listo, hoja. sí, sí. Listo, gracias, noviecita. También le pueden poner nombres a las hojas. Entonces, también van a la parte inferior izquierda, le ponen donde dice cambiar nombre y le ponen el nombre que ustedes quieran. Y enter. Y listo. Para que no les aparezca hoja 1, hoja 2, sino algo más personalizado, por decirlo así, como yo lo tengo acá, digamos, acá está la hoja de estudiantes, acá está factura con función sí, acá están las gráficas, como para que se vean Listo. ordenadas. Entonces, también le puedes poner nombre, también por esa misma opción por la cual vas a eliminar. Ahí aparece cambiar nombre. Y esto, por ejemplo, entonces vamos guardando, ¿verdad? Sí, señora. Listo, gracias. Nubia, disculpa, yo me perdí un poquito con lo de las hojas. Digamos, cada vez que tú estabas haciendo una gráfica de estas o cada cuadro con las diferentes funciones, tú de una pasabas a la otra hoja y ya queda grabada automáticamente. No, automáticamente no. Recuerda que siempre debemos darle control G para que nos guarde la información. Si yo no le doy control G y cierro mi documento, pues se me va a perder la información. Por eso, pero entonces en Excel es con control G para guardar la hoja, ¿cierto? Sí, para guardar todos los cambios que tú hagas del documento. No es lo mismo. Control G y se guardan todas como las modificaciones que tú le hiciste a cada una de las hojas. Por eso, bueno, entonces tú colocas el control G en la hoja 1, por ejemplo, y entonces de ahí ya quedó grabada y pasas a la hoja 2 manualmente. No. Grabó totalmente el documento, el libro como tal. Recuerden que Excel está caracterizado por ser primero un libro, a menos de que yo le cambie el título, ¿sí? Y ese libro tiene hojas, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy control G o guardo todo el libro como tal, o sea, guardo todas las hojas que haya hecho o que haya usado del Excel. No necesito guardar hoja por hoja, sino se guarda todo el contenido de todo el libro.
Sí, correcto, pero para pasar a la otra hoja, por ejemplo, la hoja 1 tienes X cosa, en la hoja 2 dice estudiantes. Entonces, Ajá. cuando tú quieres pasar a la hoja 2, pasas manualmente, después de haber Ah, grabado control G, y pasas sí, manualmente para que... solamente le doy clic encima de la hoja que quiero ir. Ok, Quiero ir a la hoja 1, entonces le doy clic a hoja 1. Quiero ir a pláticas. ok, ok, Es gracias. así. Vale. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por el chat, no. Yo propondría, y qué pena, no sé si se pueda, de golpe todo esto que vimos hoy, sobre todo la parte última de gráficas y todo eso, de golpe pues ya ahorita no hay más tiempo porque pues el tiempo ya nos corrió, pero de pronto sí se podría dar una explicacioncita más, es que siempre pues está un poquito pesado ¿sí? ¿O no Igual sé? recuerden que les vamos a enviar el video, entonces ahí Ah, ya, pueden ok, volver a consultar eso bueno, para no pues, volvernos tan repetitivos diciendo siempre lo listo, mismo. No vaya a quedar el listo. video tan largo. Sí, es importante enviar, por favor, esta clase porque está importantísima y pues nos toca detenidamente con más tranquilidad para poderla analizar. Sí, Exacto. De igual manera, pues se va a enviar el video y ahorita que Nubia pues finalice, como dar unos materiales de consulta que ustedes pueden consultar en la Biblioteca Digital de Bogotá. Entonces hay un material sobre Excel para que ustedes lo puedan consultar y también pues ahondar o practicar más a fondo. Ay, exacto. interesante, muchas gracias. Y eso Muchas gracias, eso muy lo, amables. eso lo Muchas envían gracias, Nubia y Andreita. Vale, con gusto. eso lo Bueno, envían. Nubia y Andrea, muchas gracias. Estuvo muy Nubia bonita y la clase. Andreita, muy buenas tardes, la saludo hasta ahora. Yo quiero preguntar, la clase es súper interesante, pero toca afianzar, leer lo que su merced nos manda a decir, todo, y seguir practicando. Yo quiero hacerles una pregunta, no es tanto de la clase. Si yo estoy dictando una clase y quiero que me vean la pantalla, ¿cómo hago? Es una pregunta esta. Excúsenme. Listo. Gracias. Entonces, digamos, que no sé cómo hacerlo porque sí, no me aparece acá la Muchas opción. gracias, profesoras. Bendiciones. ¿Y volvemos a tener clase en 8 días? Sí, volvemos a tener clase en 8 días. Qué bien. Denos unos minuticos y ya finalizamos para dar una última Sí, parte y ya terminamos. yo espero. Ustedes son muy Listo, especiales. Gracias. listo, Andrés, si quieres ya puedes hacerlo de la biblioteca digital, que ya pues por el día de hoy creo que fue pues ya suficiente con tanta alaraca mía por este medio. No, No, muchas gracias. Listo, entonces va a ser algo muy rápido porque ustedes ya saben el manejo pues, de la biblioteca digital. Lo importante es que ustedes estén afiliados para que Sí. busquen pues el material. Entonces se van a la página de Biblored, www.biblored. Acá se van a la biblioteca digital. Acá en ingresar, recuerden que ponen su número de documento y la clave que ustedes asignaron al momento de afiliarse, que por lo general son los últimos 4 dígitos del documento. Entonces, acá ustedes se van a la caja de búsqueda y ponen Excel. Permítame. Excel o manejo de Excel. Entonces acá ustedes pueden ver que hay varias
como varios contenidos. Entonces, Excel 2016 paso a paso, por ejemplo, permítame, no sé. Entonces, acá, por ejemplo, este Excel paso a paso, ustedes cómo saben que está en digital, porque acá en esta parte dice acceso digital. Entonces, dan clic sobre el libro y acá también dice ir a este contenido. Listo, entonces aquí esperan que cargue el libro. Entonces acá él ya les deja ver el libro y ya le dan acá en leer. Entonces estos son como otros recursos a los que ustedes pueden acceder para ahondar en las temáticas que nosotros damos pues en cada clase. Pueden verificar en la biblioteca digital. Como les indicaba, acá hay varios recursos. Entonces, digamos, está Excel 2016, Excel avanzado. Ya esto ya es muy avanzado, digamos, tablas dinámicas. La idea pues es que como en todas las sesiones, pues exploren las herramientas. Entonces, eso creo que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas Estoy atenta, Dios gracias. les pague. Muy Es el que amable. paga. Listo, Y entonces... estos son... No, dale. Sí, André. No, dale. Bueno, lo que iba a decir es que pues estos contenidos que está diciendo Andrea son muy buenos para que también vayamos afianzando como el manejo del Excel, veamos otras cosas porque pues el tiempo es corto y no alcanzamos a abarcar como la gran complejidad que tiene Excel. Entonces, digamos, si quieren aprender el manejo de otro tipo de cosas que no, pues que no hayamos explicado, entonces también eso es una herramienta muy, muy buena. Y es una herramienta digital que nos puede ayudar bastante pues a seguir como aprendiendo más acerca de Excel. Gracias. Listo, Exacto. gracias. Listo, entonces muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Esperamos pues que todo lo que explicó Nubia sea de verdad para que ustedes lo utilicen. También verifiquen los materiales en la biblioteca digital y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Disculpen, Gracias. una cosita que quería preguntar. También, digamos, todas estas dudas, todos los gráficos, todo lo que nos quede de inquietud, también se puede en YouTube ponerlos, ¿cómo se llaman? Me olvidó el nombre. Tutoriales. Sí. Gracias. Ustedes pueden buscar. Bien, amiga. Ustedes pueden buscar por el tema, digamos, por ejemplo, gráficas en Excel. Entonces ahí van a, mejor dicho, encontrar cualquier cantidad de videos que les refuercen la explicación que dio Nubia. Ok, Listo. perfecto. Muchas Ahí gracias. creo que es más Nos fácil. disculpa. Muchas gracias. Muchas Sí. gracias. Bueno, Nubia, hasta luego. Les agradezco gracias. la exposición muy clara, muy fácil para entender. Esperemos que podamos dar los resultados. Sí, igual, pues les estaremos enviando el taller. Sí, gracias. Y también cualquier duda o inquietud que tengan, recuerden que para eso está el chat de WhatsApp y pues el horario de atención es de 8 a 2 de la tarde, pues obviamente los fines de semana pues no vamos a contestarles porque también estamos en nuestro tiempo de descanso. Sí. Entonces, para tener en cuenta que, ejemplo, un domingo o un festivo, pues no vamos a estar como pues pendientes, disponibles de eso. Entonces, pues también para eso está el horario de atención. A veces les contestamos pues esporádicamente, entonces para que también tengamos en cuenta eso. Es muy importante el horario, porque a las 10 de la noche, pues no. Sí, pero es que ahora nos queda tiempo a nosotros. Es por la noche que nos queda con nosotros. Les recomendamos, después de las 2 de la tarde, si tienen dudas, dejar las preguntas ahí en el grupo y las resolvemos al otro día a las 8 de la mañana, dentro del horario pues, de servicio del chat. 8 a 2. Sí,
Muchísimas Sí, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado. Sí, señora, buena tarde. La tarea para la próxima clase. Bueno, señora. La tarea para la próxima clase, ¿cuál es? Ya ahorita se las envió el correo. Ah, bueno, muchas gracias. Su merced me dijo que esperara cómo muestro, para uno editar una clase, cómo muestro la pantalla para que las personas que lo van a observar a uno vean la pantalla. Entonces, si ves, bueno, la pantalla que está compartiendo Andrea. Sí, señora. En la parte inferior derecha, dice sí. una flechita hacia arriba que dice, estás presentando. No veo. André, ¿la puedes poner? Donde aparece el micrófono. Aparece el micrófono, la opción para colgar, la opción para la cámara. Y ya más la vi. hacia el lado izquierdo dice, está presentando o presentar. Está presentando, sí señora. Entonces ahí le das clic en la flechita y ahí automáticamente como que se pone la pantalla de tu ordenador en la presentación o en la conferencia. Ay, muchas gracias. Bueno, sí, señora, con gusto. Entonces, estaré atenta a los WhatsApp, a leer y nos vemos en 8 días. Que Dios las bendiga. Gracias. Bueno, Melba Rusi. a ustedes muchas gracias. Bueno, hasta luego, señora Melba. Hasta luego, muchas gracias. Mucha suerte. Que estén muy bien. Y para todos, bendiciones. Gracias, hasta luego. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, gracias. Vale.